Buenos días, queridos alumnos de Cela Spanish School Online. Bienvenidos a una nueva videoclase. Este video forma parte del material de nuestros cursos de español online para el autoestudio con asistencia del profesor. En la descripción del video hay más información sobre nuestros cursos. Este video está disponible también en inglés y en alemán. En la clase de hoy vamos a explicar cuándo usar la preposición a y cuándo usar en español. En la primera parte del video vamos a dar una primera explicación. Haremos juntos unos ejercicios y luego continuamos explicando el uso de a con objeto de persona y otras explicaciones. Así que quédate hasta el final. No vamos a traducir los ejemplos al alemán o al inglés porque las preposiciones no tienen traducción exacta y porque la costumbre de traducir produce la mayoría de los errores con las preposiciones. Queremos que nuestros alumnos intenten comprender y que no se hagan dependientes del traductor. Los ejemplos son sencillos, no tienen vocabulario difícil. Puedes anotarte los ejemplos que no comprendas y consultar la oración completa en el traductor, si lo deseas. Las preposiciones no solo son un tema de gramática, también son un tema de vocabulario. Y por eso no tenemos reglas tan claras como en otros temas de gramática. Me gustaría más hablar de patrones de uso que de reglas propiamente. Daremos unas explicaciones generales teniendo en cuenta que puede haber excepciones. Como las preposiciones son palabras, tienen un significado como palabras. La preposición a expresa movimiento en el espacio y en el tiempo. Por eso usamos a frecuentemente con verbos que expresan movimiento, como ir, viajar, caminar, llegar, etc. Veamos unos ejemplos. Vamos a la playa. Viajo a Madrid. Camino a mi casa. Luis llega a Caracas mañana. Hay un contexto de movimiento a un lugar en estas oraciones. Lógicamente, también se usan estos verbos con otras preposiciones en otros contextos, como por ejemplo, vamos en bus a la playa, o llegamos por la mañana, o camino por la calle. Cuando la preposición a va con el artículo el masculino determinado el, se convierte en al. A él es incorrecto. Con el artículo determinado femenino la no hay cambios. Vamos al cine el martes. El miércoles vamos a la piscina.
La preposición en cambio, expresa que no hay movimiento. La usamos con frecuencia con el verbo estar, que es un verbo estático de no movimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estamos en la playa. Nos quedamos en casa el fin de semana. Quedarse en casa. Comemos en el restaurante hoy. Comer en algún lugar. Vivo en Venezuela. Vivir en un sitio. Tus libros están en la mesa. Algo está en algún lugar. En también significa dentro. Decimos entonces que a implica la noción de movimiento y en la noción de sin movimiento y también significa dentro. Cuando hablamos de medios de transporte, solemos usar la preposición en. Vamos a un lugar, voy a la escuela, pero vamos en autobús. Vamos en autobús, vamos en auto, en bus, ya lo dije, en bicicleta, en barco, en metro. Pero hay dos excepciones, ir a pie y ir a caballo. Hacemos un break hasta aquí y haremos unos ejercicios juntos. Colocaremos las preposiciones a o en dependiendo del contexto. Luis va a la farmacia. Le duele la cabeza. Hay movimiento a la farmacia. Me quedo en casa el fin de semana. Quedarse en casa significa que no hay movimiento hacia un lugar. Vamos a casa de Luis. Hace tiempo que no lo vemos. Hay movimiento de nosotros a casa de Luis. Viajo a Venezuela la semana próxima. Movimiento. Mis amigos están en Venezuela, sin movimiento. No hay más queso en la nevera. En significa dentro. Estudié en la universidad. No hay movimiento aquí. Camino a la universidad. No me gusta ir en bus. Me muevo a un lugar. Ahora vamos a explicar otros usos de la preposición a. Esto es muy importante. En español, cuando una persona no es el sujeto de la oración, es decir, que no hace la acción, usamos la preposición a
delante de la persona. Veamos unos ejemplos. Visito a mis padres. El sujeto de la oración soy yo. Yo hago la acción. Yo visito. Mis padres son personas, pero no son el sujeto de la oración. No hacen ninguna acción. Y por eso tenemos que usar la preposición a delante. Veamos más ejemplos. Conozco a María desde hace mucho tiempo. El sujeto de la oración es yo. Yo conozco. María es una persona que no es el sujeto de la oración. Saludo al repartidor. Sujeto yo. Yo saludo. El repartidor es una persona, no es el sujeto, lleva la preposición. En este caso es al, porque no tenemos a él. Eso ya lo explicamos antes. Llamamos a la abuela. Sujeto nosotros. Nosotros hacemos la acción. La abuela es una persona, pero no es el sujeto de esta oración, de modo que llamamos a la abuela. Ya saqué al perro a pasear. Sujeto yo, en este caso tenemos el verbo en el pasado. El perro no es una persona, pero podemos personificar a las mascotas. Entonces, en este caso es al perro. Son como personas. Pero atención, esto solo vale para personas. Solo para personas. No vale para lugar ni para objetos. Por ejemplo, conozco a Pedro. Pedro es una persona, pero conozco Madrid. Madrid es un lugar. Visito a mi abuela. Mi abuela es una persona, pero visito Roma. O sea, no puedo decir conozco a Madrid ni visito a Roma porque no son personas. También usamos la preposición a para formar el futuro perifrástico. Se llama así porque consta de dos verbos. Ir, la preposición a y un verbo en el infinitivo. En la gramática explican que este futuro se usa para acciones en el futuro próximo, pero la verdad es que en muchos países de Hispanoamérica lo preferimos y lo usamos para hablar del futuro próximo y del más lejano también. No vale tanto como excepción porque estamos hablando de movimiento en el tiempo. Vamos a comer. Mañana voy a estudiar más español. Luis va a trabajar en las vacaciones. También usamos la preposición a cuando queremos expresar distancia con respecto a un punto. Por ejemplo, el hotel está a 100 metros de la playa. El bar está a la derecha del kiosco. A la izquierda y a la derecha llevan a. Hay que girar a la izquierda. Llevo todo el día frente a la pantalla. También usamos a para hablar de la hora exacta en la que haremos algo. ¿A qué hora nos vemos? Nos encontramos a las 5 en la puerta del cine. Bueno, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Ahora solo nos queda practicar.
En nuestros cursos de español para el autoestudio hay muchos ejercicios sobre este y otros temas. En la descripción de este vídeo encontrarás más información interesante sobre el tema de este vídeo y sobre nuestros cursos para el autoestudio. Te invitamos a visitar nuestra página web y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima clase.